Génesis 37, verso 26. Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo el propósito de Dios. Viviendo el propósito de Dios. Es el tema número 4 de esta serie. El tema de hoy se titula Rechazo. Rechazo. ¿Cuántas veces te han rechazado? Me dices, si le contara, pastor, hasta en la escuela me rechazan. No pasé el examen y me rechazaron. Bueno, hermanos, el rechazo es parte de la vida cristiana. Cuando tú crees en Cristo, casi lo primero que viene cuando crees en Cristo y empiezas a vivir la vida cristiana, donde primero te rechazan es en tu familia. Dicen, ¿ya te volviste de los aleluyas? ¿De los cristianoides? ¿Ya te volviste de esos? Ya dejaste a la madrecita, lo que yo te enseñé, ya lo dejaste. No, tú ya no eres mi hijo. Tú ya no eres mi hija. Para mí has muerto. Rechazo. Cuando crees en Cristo de verdad, otros de los que te rechazan es tu grupo de amigos que frecuentabas. Ya no hay compaginación con ellos, ya no hay esa comunión que tenías con ellos. Te empiezan a rechazar, te empiezan a relegar, te eliminan del Facebook, te bloquean del WhatsApp. Eso pasa, es normal. Preocúpate cuando eso no pase. Si no eres rechazado por el mundo, algo anda mal. Algo anda mal ahí. Porque un cristiano va a ser rechazado por el mundo. O sea, esa es una seña de que estás caminando con Cristo. Si tú no estás caminando con Cristo y el mundo te ama, tal vez porque te pareces a ellos, por eso. Ojo, no estoy diciendo que no tengas conocidos del mundo, no, o sea, sí. Pero te empiezas a dar cuenta de que para algunas cosas que ellos practican, ni siquiera te invitan, porque saben que no entras ahí. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 10 hermanos estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica y unos sueños. ¿Nos podemos imaginar, hermanos, cuán amargados estaban estos hombres contra José? Y no solo eso, sino que esa amargura y esa envidia se convirtió en una ira terrible. Y hermanos, cuando una ira terrible te invade, vas a perder el control. Vas a perder el control. Vas a hacer cosas que no te imaginas. No te imaginas. La envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Mientras más tiempo se cultive la envidia, hermanos, más difícil será quitarla. Entre más tiempo cultives la envidia, entonces la pregunta viene aquí es esta: ¿cómo saber que tengo un problema con la envidia? Porque obviamente si yo te digo, ¿tienes envidia? Tú vas a decir, no, pastor, no, yo no tengo. Bueno, ¿cómo saber que tengo un problema con la envidia? Bueno, la respuesta es: cuando yo noto que llevo un registro de lo que poseen los demás. Ahí tienes un problema con la envidia. O sea, llevas registro de que, ya se compró esto, y se compró el otro, y esto, yo quisiera, y esto, y no se lo merece esto. ¿Tienes un récord de eso? Tienes un problema con la envidia. Hebreos nos dice de esta manera, Hebreos 12:15, dice esto: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos
sean contaminados. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la envidia y la amargura brotan en nuestro corazón y eclipsan tu más profunda relación cristiana. Hermanos, a veces puede haber envidia entre esposos, y eso eclipsa la relación cristiana que hay entre los dos. Puede haber envidia entre hermanos, como lo vemos aquí. Porque pues, el hermano dice, es que él es más guapo que yo. Es que a él siempre mi mamá lo consintió y a mí no. Y empieza a tener envidia. Y aguas, porque si surge eso, entre más tiempo cultives eso, va a ser más difícil quitarlo del corazón. Te va a causar un problema más adelante, un problema muy fuerte. El rey Salomón nos advirtió de esto. Mira, vamos a ver esto. Proverbios 24:1. Proverbios 24:1. ¿Se puede haber un cristiano envidioso? Sí. Sí puede haber, hermanos, cristianos envidiosos que tienen problema con este pecado. Y puede llevarte aún hasta vender a tu hermano, ¿no? Dice ahí, lo voy a leer en traducción viviente, ese verso 24:1 de Proverbios. No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía. Aquí envidiar significa, yo quisiera vivir lo que él vive. O sea, es que este chavo llega a la hora que quiera a su casa. Yo quisiera ser así. Esa es envidia. Es que esa chava tiene de a dos y no le dicen nada. Yo quisiera ser así. Eso es envidia. Pues ¿qué? Yo pienso que esa es la vida cool. Eso es envidia. No envidies a la gente malvada. Yo quisiera ser como... ¿Ves una película que asaltan un banco, ¿no? Tienen ahí montones de dinero. Yo quisiera ser así. Y ahí ves a los jóvenes también que quieren ser rápidos y furiosos, ¿no? Yo quisiera manejar así, hacer trompos con el coche, voltearme y caer de pie y todavía salgo como si nada. Yo quisiera ser así. No, y vamos más para allá. Yo me enteré de una jovencita que dijo, es que ves esas bailarinas que salen con Maluma y salen allí con Beyoncé. Yo quisiera ser así. ¿No? Dice el versículo 2, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. ¿Quiénes? Los malvados, así son. Siempre andan planeando cómo hacerle mal al prójimo. Siempre. Dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Una de las envidias que puede venir a tu mente es pensar que ellos tienen más libertad que tú, ¿no? Es que ellos hacen lo que quieren y yo no puedo hacer lo que quiero. Yo quisiera hacer lo que yo quiero. Eso es envidia. No envidies a los malvados. Y el mismo rey Salomón dice que se la pasan haciendo y es hacer violencia, siempre diciendo cosas malas que solo les traen problemas. Vamos a otro verso, Proverbios 3:31. Proverbios 3:31. Hay muchos que dicen, es que yo te tengo envidia de la buena. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la envidia de la buena? Dice ahí, Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, no escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Te lo voy a leer en traducción viviente ese verso.
No envidies a las personas violentas. ¿Te ha pasado eso? No, es que él echa bronca a todos. ¿Qué me ves? Y lo respetan. Yo quisiera ser así. Dice, no envidies a las personas violentas ni imites su conducta. Ni imites su conducta. ¿Cómo andan? Pues es que él siempre va con los pantalones a media nalga. Aquí, todo. Yo quisiera ser así. Si es un tatuaje aquí de una mariposa, yo quisiera ser uno así. Es hombre, pero se pone arracadas. Yo quisiera ser así. No envidies a las personas violentas. ¿Sabes de dónde salieron estas cosas? De los carceleros. ¿Quieres ser así? Pues vete a la cárcel. El Señor detesta a esas personas perversas. ¿Cómo dice? Detesta a esas personas. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Ahora, vamos a ver esta lección de rechazo en distintos personajes. Vamos a tocar 3 personajes aquí, hermanos. 3 personajes que contribuyeron a que José fuese a Egipto. 3 personajes. Número 1, el primer personaje se llama Rubén. Rubén. Rubén, hermanos, era el hijo mayor. Ese era Rubén. Era el hijo mayor, el primogénito de Jacob. El nombre Rubén significa ved un hijo. Ved un hijo, eso significa Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, por lo tanto por la ley, a él le tocaba la mitad de todo. O sea, al primogénito le tocaba la mitad y la otra mitad se repartían los hermanos que sobraban. A él por derecho le tocaba la mitad. Y a él por derecho le tocaba la bendición de que por él viniese el Mesías, porque él era el primero. Fíjate, qué gran privilegio. Pero Rubén, hermanos, es el tipo de creyente que está en Cristo, pero a la vez está en el mundo. Entonces Rubén era el heredero de todo. Efesios 1:3 dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, tú como Rubén y yo como Rubén ya tenemos una herencia. Dice que somos coherederos con Cristo. O sea, ya tenemos algo que nos está esperando, hermanos. Así como Rubén, él por derecho de nacimiento ya tenía su herencia. Así, tú y yo en Cristo ya tenemos herencia segura. Ya la tenemos. Pero Rubén tuvo una tragedia. Rubén desperdició su primogenitura por la concupiscencia de la carne. Primer libro de Crónicas 5:1. Primer libro de Crónicas 5:1. Hermano, el mayor enemigo que tienes eres tú mismo. Hay muchas bendiciones que perdemos, no por el que tienes al lado, por ti mismo. Tú las pierdes por tu concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Un deseo desordenado. Es un deseo que tal vez sea bueno, pero cuando es egoísta se vuelve malo. Rubén practicó la prostitución. Rubén practicó la prostitución y no solamente eso, se acostó con la mujer de su padre. Eso fue lo que hizo Rubén. Dice ahí, primer libro de Crónicas 5:1. Fíjate bien cómo lo dice. Los hijos de Rubén
primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. ¿Qué quiere decir eso? La perdió. Y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Por qué la perdió? Por la concupiscencia. Hermanos, la desenfrenada concupiscencia de la carne mata la primogenitura. Me refiero a mata la bendición que Dios quiere darte. Un creyente que no tiene victoria sobre la concupiscencia de la carne puede perder bendiciones. Muchas las va a perder, muchas. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice esto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo en el contexto está hablando de la enseñanza. Hay que enseñar ¿de quién? De Cristo. Si nosotros decimos que somos una iglesia cristiana, debemos hablar de Cristo. Ese es el fundamento. No podemos hablar de otras cosas. O sea, podemos hablar, sí, de otras cosas, del dinero, de la familia, de los hijos, de las escuelas, de la maldad. Podemos hablar todo eso, pero el fundamento siempre es Cristo, es la palabra. De ahí sacamos los principios para todo. ¿Ok? Versículo 12, 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ahí vemos tres fundamentos o tres materiales. Estos materiales se refiere a las verdades del Evangelio. Empezamos a sacar, en la Biblia hay muchos libros, hay libros poéticos, proféticos, históricos, hay libros evangélicos, hay cartas, hay epístolas. Todo eso conforman todo un conjunto de materiales con el que podemos edificar la iglesia y tu vida. Pero también hay madera, heno, ¿de qué? Hojarasca, ¿qué es eso? Rollos. Hermanos, ¿saben qué? Yo le estaba pidiendo a Dios una palabra en toda la semana y no me daba. Y entonces el día sábado ayer a las 12 de la noche, hermanos, me vino la palabra. ¿Por qué? Porque había algo en la televisión y dije, predica de esto, me dijo Dios. Eso es madera. Porque para un sermón, hermanos, se requieren por lo menos 6 horas, por lo menos. Entonces imagínate, Dios le habló a las 12 de la noche del sábado. Eso es madera. Hermanos, a la salida va a haber allí un libro que es el que le estoy impartiendo. Pasen a comprarlo. Eso es hojarasca. No es la palabra de Dios, no es palabra autoritativa, es palabra que debe ser juzgada. Ningún libro puede compararse a la Biblia, ninguno. Pero ahí ves a pastores que están edificando de esa manera. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? Aquí tiene la connotación de 2 días. Número 1, el tribunal de Cristo. Obviamente, ¿no? El tribunal de Cristo. Pero también tiene la connotación del día, el día de la prueba. ¿Dónde se ve tu crecimiento espiritual? Cuando tienes prueba. Ahí se ve de qué estás hecho. Cuando tú ves a cristianitos que están sufriendo y, ay no, yo ya me voy de la iglesia porque yo vengo a la iglesia que me recarguen las pilas, no vengo aquí a que me regañen, ni a que me exhorten, ni a que me digan que estoy mal. No, yo no vengo a eso. Yo vengo aquí a que me animen, a que me apapachen. Ahí ves la hojarasca que tienen. Gente que está en prueba y empieza a dudar de Dios. No, yo pienso que Dios ya no, a lo mejor ya me abandonó. Yo pienso que Dios no está ocupado con mucha gente. Yo me dejó al final. Madera, heno, hojarasca. Han pasado mucho tiempo en la iglesia, pero viviendo en sus razonamientos, creyendo lo que les conviene. Sigue diciendo ahí, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aquí pérdida no es va a perder la salvación, no. Pérdida se refiere a la herencia, la primogenitura. Hay cosas que Dios tiene para ti, joven, para ti, jovencita, para ustedes, matrimonios, para ti como hombre, para ti como mujer, si eres fiel. Dios tiene bendiciones preparadas para ti. Pero si tú te dejas llevar por la carne, las vas a perder. No vas a perder la salvación, pero sí tu vida va a ser muy pesada. Vas a querer alcanzar algo, pero por la carne jamás lo alcanzarás, jamás. Aquí viene otra pregunta. ¿Dónde surge un Rubén? ¿Dónde surge un Rubén? Porque ese es el punto. Rubén es aquel hombre que se deja llevar por la carne, por la concupiscencia de la carne. ¿Dónde surge un Rubén? Es decir, ¿dónde nace esto que nos lleva a perder la primogenitura? ¿Y sabes quiénes son estas personas? Los Rubenes son personas que claudican entre dos pensamientos. ¿Qué es claudicar? Rendirse a una presión externa. Eso es claudicar. O sea que tú dices, soy cristiano, pero como tu tío te está, dice y dice y dice que estás mal, claudicas. O sea, no tienes una convicción propia, sino que quieres agradar a todos menos a Dios. El joven que sí, viene a la iglesia, pero como está siendo presionado en la escuela y en la escuela y en la escuela, y para no sentir esa presión, se amolda. Ah, sí, yo también pienso como ustedes. Ah, sí, jajajaja. Pero cuando está en la iglesia, se cambia el chip al cristiano, ¿no? O sea, viene a la iglesia, se pone el chip cristiano. Y ahora sí, no, sí, el Señor, aleluya. Y cuando sale, se cambia el chip. ¿Por qué? Porque lo presionan afuera. Ese es un Rubén que va a perder muchas cosas. Y este es el problema de muchos cristianos que viven dominados por el enemigo, por el poder del pecado, y no tienen una vida victoriosa porque sobre su vida escrita están dos palabras: no está comprometido totalmente. Ese es un cristiano rubenita. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Primer libro de Reyes 18:20. Hermano, si tú estás pensando en que sí, esto de Dios, pero a la vez esto también me gusta del mundo, si tú estás así en tu mente, te voy a decir algo: vas a perder muchas bendiciones, las vas a perder. Si tú estás así entre Dios y tu familia, Dios y el dinero, Dios y tu deseo personal, si estás así, vas a perder muchas bendiciones. Así como Rubén, vas a hacer una cosa que va a hacer que pierdas la primogenitura. La vas a perder. Rubén, por un lado, quería matar a su hermano, pero por otro lado, ¿qué quería hacer? Salvar la vida de su hermano. Entonces, para que no me vea tan que estoy de su lado, pero tampoco que me vea que estoy del lado de mis hermanos, soy neutral. Esos hermanos, esos son los peores. ¿Has leído Apocalipsis 3? Yo conozco tus obras, que dices que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ese es un cristiano rubenita, que no se decide si es frío o caliente, no quiere ser tibiozón. O sea, estoy bien aquí y estoy bien acá. No quiere sufrir el rechazo de la familia. Entonces, cuando se trata con la familia, pues se cambia el chip de los malos, ¿no? Y cuando ya está con los cristianos, se cambia el chip a cristiano. Ese es un rubenita. Dice ahí, aquí el contexto es Elías. Elías dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Israel no había abandonado del todo a Dios, no lo había abandonado, pero habían hecho un sincretismo, que es combinar las celebraciones de Baal y de Dios. ¿Eres un sincretista? Igual. Porque ahorita que se viene esta Semana Mayor, muchos cristianos hacen las cosas para que su familia no se enoje. Pero mi corazón es de Dios. Cálmate, Rubenita. Tibio. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo te vas a rendir a la presión externa que te están haciendo? ¿Hasta cuándo? Dice ahí, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí está la presión externa. Parece que estás tú solito contra tu abuelita, tu tío, tu tía y tus primos. Tú solito contra ellos. Ahí estás. ¿Te vas a rendir? Sí, pastor, porque dice la Biblia, si no puedes con ellos, úneteles. El Proverbio 50, ¿verdad? Dénsenos pues, dice ahí, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y corten en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. No hay cosa peor, hermanos, que claudicar entre dos pensamientos y decir Jesús o el pecado. No hay peor cosa que esa. Rubén sí tenía un sí para con su hermano José, pero al ver el odio de sus hermanos, también un sí para ellos. Hermanos, el malo siempre culpa al creyente por los problemas del mundo, pero nunca se pone a pensar en su pecado. Nunca. Todos tienen la culpa, menos él. Por eso Elías los reta, hermanos, porque para que ya dejaran la tibieza. Y hermanos, es necesario que ya la dejemos. De que si te decides a estudiar o no. Si te decides a perdonar o no. Si te decides a dejar tu amargura o no. Estás así. Si te decides ahora sí a servir o no. Estás así. ¿Sabes qué acabarás haciendo? Lo que tu carne dice. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. A ver, te voy a preguntar, ¿quiénes son tus mejores amigos? No, pastor, no. El que me vende la mota, ese es el buenas. Entonces, ¿cómo te llamas amigo de Dios? Porque si tú me dices eso, que tu mejor amigo es del mundo, es porque piensas como él. No, pastor, no es cierto. No, usted está mal. No te hagas. Porque si él viera tu pensamiento cristiano, ¿qué haría el mundo? ¿No Jesús así lo dijo? Si ustedes fueseis del mundo, el mundo os amaría. ¿Por qué te ama el mundo? Ya tú lo sabes. ¿No quiere decir que no les hable? No estoy diciendo eso. Es obvio que les vas a hablar. Yo tengo muchos conocidos del mundo, ¿sí? Porque ya diga, son mis cuatachos así del alma que no, si yo tuviera un problema, ellos me sacan. Ya veríamos. Pero no. Y menos si son del mundo.
porque el mundo pasa y sus deseos. Hermanos, ¿sabes cuándo te va a apoyar el mundo? Cuando le puedas dar algo. Cuando tú estés solo y estés en la cárcel, pregúntame si el mundo te va a ir a ver. Ahí me cuentas. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Génesis 37:21. Hermanos, aquel que es mediático o es ecuménico, porque hoy he estado mucho eso en las iglesias, ¿verdad? Yo me enteré de un pastor que fue a predicar al Vaticano y el Papa a su iglesia, para que vean que el amor de Dios, eso es ecumenismo. Y aquel que tiene esa postura ecuménica está al borde de perderlo todo. Está al borde de perderlo todo. A ver, ¿para cuántos esta semana es Semana Santa? Para mí, como dice Romanos 14, unos distinguen entre día y día y otros, pues bueno, son iguales todos los días. Para mí son iguales todos los días, nada más con una diferencia: hay vacaciones. ¿Verdad? Pero que este jueves que viene es el más santo que los demás. ¿No? Hay que quitarnos esas cosas, hermanos, esas telarañas de la cabeza. ¿Sabes? Eso es el mundo. Ese es el mundo. Génesis 37:21. Vamos a ver cómo era la postura de Rubén. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Mira, parece que está bien, ¿no? Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna. Mira, o sea, no lo maten, pero pues bueno, vamos a darle una calentadita para que se escarmiente el soñador. Bueno. Dice: y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Versículo 29 del mismo capítulo. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? Es decir, ¿qué voy a hacer? Mi papá me va a reclamar que dónde está José, el consentido, y yo ¿qué voy a hacer? Entonces, hermano, no seas como Rubén. Porque, hermanos, así son los cristianos mediocres. En el fondo de su corazón rechazan a Dios. La mitad al Señor y la mitad al mundo. Hermanos, un hombre o un cristiano que tiene la mitad del corazón en el mundo es completamente del diablo. Dios no quiere cosas a medias. Si tú tienes el corazón dividido y una parte de tu corazón está en el mundo y otra parte con Dios, eres completamente del diablo. Porque Dios no acepta medias tintas. Dios, aquí o eres de Él o eres del enemigo. Aquí no hay términos medios. Siguiente personaje: Judá. Ya vimos a Rubén. Rubén es el típico corazón dividido, que claudica entre dos pensamientos. Bueno. Judá, ahora. Judá significa alabanza de Dios. Dice la palabra en Efesios que fuimos rescatados para alabanza de su gloria. Y es interesante, hermanos. De Judá vino David, Salomón y Jesucristo mismo. Vinieron de los lomos de este patriarca. Pero este privilegio, hermanos, no fue porque Judá fuera una perita en dulce. Judá también tenía lo suyo. Judá fue el que tuvo la idea de vender a su hermano. Y es interesante porque ¿quién tuvo la idea de vender a Jesús? Judas. Y Judas viene de Judá. Qué interesante, ¿verdad? A los dos hombres Judas les gustaba el dinero y se le llamaba Judá el hipócrita. Así era, Judá el hipócrita. Cuando Judá vio el dinero,
Entonces cambió de parecer, que dice versículo 28 de Génesis 37. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Judá no quería matarlo, pero cuando vio el dinero, ni modo, así es la vida. Te vas, Josecito, y yo me enriquezco los bolsillos. Ahí hay muchos que dicen, somos hermanos porque vamos a la iglesia, pero cuando se presenta su interés personal, traicionan. No, sí, hermanito, amén. Pero cuando se interpone tu carne y tu interés personal, hermanos, cuando el amor al dinero aumenta en nosotros, pasará cada vez más que el amor de Dios será ahogado. Judá vendió a José por 20 piezas de plata y Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Judas estuvo con Cristo, cerca de él, escuchó sus sermones, vio sus milagros, vio sus señales y hasta él mismo sacó demonios. Sin embargo, rechazó a su maestro porque lo material en su vida era todavía más fuerte que el amor a Jesús. La pregunta es, ¿qué es lo más fuerte en tu vida? Porque si hay algo más fuerte que el amor a Jesús, vas a traicionar un día. Un día vas a traicionar a Jesús por lo que más amas. ¿Qué más amas? ¿El dinero? ¿Tu familia? ¿Tu posición social? ¿Qué más amas? Porque si amas algo más que a Dios, por eso lo vas a traicionar. Un día. Se te va a presentar la oportunidad y vas a decir, no, yo quiero esto. Dios, ay, a ver, cuando pueda te pido perdón. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas y Judá? ¿Cuál es la diferencia? Que Judá no se ahorcó. No se mató, sino que recombinó el camino. Hermano, toda hipocresía tiene una fachada piadosa y Dios, tarde o temprano, te va a desenmascarar lo que de verdad tú eres. Por eso, cuando alguien se va a otra iglesia, dicen, no, aquí sí está el amor. Mira, ¿sabes por qué dices eso? Porque no te conocen. Allí en esa iglesia todavía no te conocen. Porque llevas una fachada de que no, a mí me lastimaron, salí de allá, no, pobrecito de mí, nadie me entendió, el pastor, un hereje, lo que tú quieras. Pero llevas una fachada piadosa. Cuando te conozcan en verdad, que Dios lo va a hacer, ¿qué va a pasar? Ahí el pastor va a decir, ay, tremenda fichita que eres. ¿Ah? Ay, cuidado. Es como lo que pasa en el matrimonio, ¿verdad? Él para ti es toda perfección. Ella para mí, para ti es toda perfección. Es bien hermosa. No, yo quiero vivir con ella. Ya. Cuando llegan al matrimonio, se quitan la máscara. Y, ay, me echó un alacrán. Ay. Y Señor, no se puede dar vuelta atrás. Te va a decir el Señor, pues no, mijito, tú la elegiste. Ahora, sopórtala. Ay, Señor, es que yo lo veía que... Ay, él me dijo que me iba a poner casa, pero no me dijo que la casa de su mamá. Sí. Porque obviamente en el noviazgo pues hay fachadas, ¿no? En el noviazgo, pues el joven iba a ir a verla, se bañaba antes. Pues, obviamente que sí. Y el perfume Forever Wisconsin, ¿no? Me lo he hecho y vamos a verlos cuando llega con ella. Ay, amigo, amor, hueles bien rico. Pero ya casados, tiene el 7 machos. Ahí tiene el 7 machos, el perfume 7 machos. Ay, amor, nunca me dijiste que tenías un olor penetrante. Así pasa con el creyente. Llega una nueva congregación,
Y pues sí es el más bueno. No, sabe mucho de la Biblia. No, sí. Pero cuando Dios lo desenmascara, dices, ay, ese sabe de la Biblia, pero para su mal. Y eso fue lo que pasó con Judá. Judá le pasó algo tremendo. Vamos al siguiente capítulo de Génesis 38. Judá tuvo unos años donde Dios trató con él para quitarle su hipocresía, que era un hipócrita, pero Dios trató con él de tal manera que se la quitó. Dice ahí Judá y Tamar. No voy a leer todo el capítulo, voy a saltarme algunos versos para llegar a la idea principal. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, es decir, se fue a otro lado. Dice, se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. O sea, se fue con él, hizo negocios, vivió una vida pues apartada, ¿no? Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Es decir, tuvo relaciones, vivió con ella y concibió. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesim cuando lo dio a luz. Entonces el primer hijo se casó, no tuvo descendencia, y así como siguiera la ley, su hijo se casó con la misma mujer que era Tamar, y también se volvió a morir. Y ya nada más quedaba, el último era Sela, pero era muy joven todavía. Y Tamar, pues, ella pues quería ser redimida. Judá entonces le prometió que cuando creciera su hijo, se casaría con ella. Pero había crecido Sela y Judá no le daba al hijo a Tamar. Entonces dice versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, es decir, se volvió viudo. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, ve aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, o sea, se puso guapa, se maquilló y todo, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Verdad? O sea, ella esperaba casarse con el último hijo de Judá para así tener descendencia, pero vio que no pasaba. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera. Aquí vemos la hipocresía de Judá. Judá había dicho algo y no lo hacía, o sea, no le daba el hijo a ella. Entonces dice que cuando la vio a ella, a Tamar, la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás para llegarme a mí? O sea, es decir, dame alguna prenda. O sea, no te voy a dejar solamente así, sino dame una prenda porque yo sé quién eres. Tú no me conoces, pero yo sí sé quién eres. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ¿qué prenda te daré? Y él respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. O sea, sellos de autoridad, eso era. Casi siempre los israelitas, los judíos, le decían a su hijo cuando ya cumplía 13 años que tomaron una vara, un báculo. Era un símbolo de que él era el vigor de su padre. Entonces, tener el bordón de Judá era el símbolo de que él tenía la autoridad en la familia. Entonces dice que se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió sus ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómalo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¿Por qué se dieron cuenta? Bueno, pues ¿por qué?
Empezó a crecer la pancita, ¿verdad? Pues obviamente. Y Judá bien, no, sáquenla para que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá las reconoció y dijo: más justa es ella que yo. Ahí Dios le puso un alto a Judá. Mira, Judá, así es tu vida. Así es tu vida. Tenías luto, supuestamente porque habías enviudado. Pero cuando viste la primera oportunidad, ¿qué? Lo hiciste. O sea, por un lado dices que estabas dolido, ¿no? Pero cuando viste la oportunidad, lo hiciste. Hipócrita. Pues que Dios lo descubrió y él se sintió que avergonzado. Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y se acordó de que había dicho y que y nunca más la conoció, es decir, no vivió con ella, pero ahí estaba la seña y el trato de Dios con Judá. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Veamos lo que Dios permitió en la vida de Judá, de este hombre, para quitarle su hipocresía. Hermanos, cada vez que nos arrepentimos y nos humillamos bajo el impacto de la palabra, el Señor puede renovar más a fondo tu corazón y tu mente. Cuando hay un auténtico arrepentimiento, Dios cambia en bendición la maldición. ¿Por qué? Dice el versículo 29, pero volviendo ella a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares significa abertura o brecha. Y de Fares, hermanos, vino el Mesías. De ahí vino. De esa hipocresía que Judá tenía, vino el Mesías. Ahora, la pregunta viene acá: ¿cómo puede venir el Mesías de una línea así? Porque mira, la línea de Jesús es Rahab, que era una ramera, Ruth, que era una moabita, y aquí Fares, que era producto de un incesto. ¿Cómo podía Dios venir de una iglesia, de una línea así? ¿Cómo? La respuesta es: porque la sangre de Jesús sana aún el daño más hondo. La sangre de Jesús daña aún el daño más hondo. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras vidas. Y tal vez a muchos sí les decimos hermanos, hermanitos, pero nuestro corazón está en lo material. Tal vez sea como Judá. Y si eres así, Dios va a tratar contigo para que te quites esa máscara, para que de verdad seas auténtico. Pero si te arrepientes, hermano, Dios puede cambiar tu lamento en baile. Aquel que al principio tiene una actitud tan dividida como lo era Judá, vamos a ver al final que Judá puso la vida por Benjamín. Aquel que vendió a José, después dijo: no lo mates, yo me quedo en su lugar. ¿Qué había pasado con Judá? Dios trató con él. El que dijo: no me importa, sí es mi hermano, pero véndanlo. Más adelante, ahora dijo: no, es mi hermano y yo pongo la vida por mi hermano. Un hipócrita no hace eso. Un hipócrita es su vida, es mi vida. Pero cuando Dios trata contigo, te preocupa cuando tu hermano no tiene que comer, te preocupa y haces algo. El hipócrita dice: ni modo. Vámonos por la parte final. Último personaje. Vámonos por la parte final, que ya se me acabó el tiempo. Último personaje: los madianitas e ismaelitas, a quienes vendieron a José. Dice ahí versículo 28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Muchos podríamos decir, pues ¿qué? Ellos nada más pasaban por allí. ¿Ellos qué culpa tienen? Pero hermanos, la pregunta es, ¿cómo te imaginas que estaba José cuando lo estaban vendiendo? Yo me imagino esta escena. Lo sacaron de la cisterna. A ver, vente tú, chamaco, que tiene 17 años. Vente tú, chamaco, a ver, vente. A ver si sirves para algo. Aquí les traemos a este muchacho, está fuerte. Está fuerte para los trabajos domésticos, ser un buen esclavo. Me imagino a José, hermanos, no me vendan, por favor, no me vendan. Llorando a lo mejor, no me vendan, por favor, no, yo soy su hermano, ¿por qué me tratan así? ¿Te imaginas esa escena? El joven llorando porque sabe que lo van a alejar de su padre. ¿Y cómo ves a los ismaelitas? O sea, ¿qué hubieras hecho tú si te están vendiendo a su propio hermano? Te dirían, no, ya no sean tan perversos, o sea, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo les puedo comparar a su hermano? Es su hermano de ustedes. ¿Por qué los ismaelitas fueron fríos e indiferentes? ¿Por qué? O sea, hermanos, en esos tiempos los esclavos iban desnudos. O sea, ¿te imaginas cómo tomaron a José? A lo mejor lo amarraron de las manos, le quitaron todo. Vámonos, aquí da tu dinero. Vámonos. ¿Por qué fueron así los ismaelitas? Hermanos, te voy a decir algo. Madián e Ismael son hijos de Abraham. Por lo tanto, eran parientes de José. Porque José venía de Isaac, hijo de Abraham. O sea, eran primos. ¿Por qué no se compadecieron de él? Si eran familia. Pues no, que la familia es lo máximo. No, primero mi familia. Aquí lo estás viendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si eran familia, ¿por qué no lo rescataron? Hermanos, Ismael es un capítulo muy oscuro de Abraham, porque Ismael es símbolo de la incredulidad. Porque Abraham tuvo a Ismael con una egipcia, por la incredulidad de pensar que ya era viejo y que Dios se había olvidado de la promesa de darle un hijo. Y tuvo a Ismael, y Dios lo rechazó. Ismael, hermano, es símbolo de la incredulidad. Hermano, cuando tú eres incrédulo, rechazas los mandamientos de Dios que quieren bendecirte. Hermanos, la bendición viene cuando tú obedeces los mandamientos de Dios. Pero si eres incrédulo, vas a pensar que eso no es verdad. Que ame yo a mi esposa, ¿sabes por qué Dios te dice eso? Que ames a tu esposa, porque Dios te quiere bendecir, porque cuando tú la amas, hay una bendición en tu casa que Dios quiere derramar. Porque estás muriendo a ti mismo. Pero si no lo haces, Dios no puede darte más, porque eres un desobediente. Hermanos, aquí voy a dar un principio para ir terminando. Aquel que comienza a apoyarse en la bendición, en vez de confiar en el que bendice, pierde al que bendice. Otra vez, aquel que comienza a apoyarse en la bendición, en vez de confiar en el que bendice, pierde al que bendice. Eso pasa con los de la prosperidad. Se apoyan más en la bendición que en el que bendice. Y pierden al que bendice. Hermanos, el hecho de que tú tengas te debe hacer más humilde y confiar más en el que bendice, no en lo que tienes. Abraham era muy rico, pero todas esas riquezas no podían darle un hijo. Madián, hermanos, Madián surgió de que cuando murió Sara, Abraham tuvo otra esposa y de ahí surgió Madián. Hermanos,
¿Cuántas obras misioneras de gran bendición, obras de fe, instrumentos en las manos de Dios que hoy están muertas? ¿Cuántas iglesias prósperas, grandes, de buena doctrina, que hoy están muertas? ¿Por qué? Porque se apoyaron más en la bendición que en el que bendice. Cuidado con eso, hermanos, cuidado. El hecho de que tengas no quiere decir que Dios está bien contento contigo, no. Siempre busca a Dios, siempre. Esas son cosas. Te debe de interesar al que bendice, no las bendiciones. Hermanos, los ismaelitas y madianitas representan la incredulidad. Por eso su corazón permaneció frío con José. ¿Por qué? Porque cuando alguien es incrédulo, no tiene compasión de nadie. Aunque sea tu familia. Son incrédulos. Si son incrédulos, cuando tú estés en dificultades, te va a decir, confías en Dios, líbrete Él. Yo no tengo por qué ayudarte. ¿No que tú tanto la iglesia y tus hermanitos? ¿No que tanto? Ahí están los ismaelitas y los madianitas. Que cuando tú necesitas, que no te vendan, serán fríos y te llevarán de esclavo. Terminamos con este verso, Hebreos 12:12. Con eso vamos a terminar. Entonces, hermanos, rechazo, sí, va a haber. Pero es que te rechacen a ti, no que tú rechaces a Dios. No seas tibio, no seas hipócrita, no seas incrédulo. Porque si tienes esas tres cosas, vas a rechazar a Dios y vas a perder tal vez la primogenitura. Dice ahí, por lo cual, Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque en la antigüedad los primogénitos eran dedicados a Dios. ¿Quiénes ahora tienen la primogenitura? Por Cristo. Nosotros. ¿Y estamos escritos en los cielos? Amén. Ahí estamos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir esa última frase, hermanos? Quiere decir que si tenemos esa parte de claudicar entre dos pensamientos, ser hipócritas o ser incrédulos,
Nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. No creas que Dios se hace de la vista gorda como las autoridades. No. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y si tienes eso, Dios va a tratar contigo. Vamos a orar, hermanos.